miré y ella empezó a hablar en un idioma que nunca había escuchado antes. Repentinamente se levantó y empezó a correr de un lado a otro de la iglesia, brincando sobre los bancos. Ahí estaba yo, con 10 u 11 años, preguntando, ¿qué le pasa a la tía Molly? Y él dijo, está teniendo una experiencia espiritual. Ahora bien, cuando yo tomé el libro grande y leí que yo iba a tener una de esas cosas, me dije, de ninguna manera me va a suceder una cosa de esas. Hoy me pregunto, ¿cuántos alcohólicos abandonan en el comienzo por causa de un hecho similar en sus vidas? Pero cuando estuvieron listos para imprimir la segunda edición, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Se percataron que las palabras experiencia espiritual estaba alejando a mucha gente. Ellos dijeron, será mejor que expliquemos lo que queremos decir con el término experiencia espiritual. El asterisco nos lleva al final de la página. Al final de la página dice, ampliamente explicado en el apéndice 2. El apéndice 2 no estaba en la primera edición. Este apéndice aparece en la segunda edición, y si vamos a tener que tener una experiencia espiritual vital, quizás debiéramos encontrar qué es una de estas. Página 268. Apéndice. Es algo agregado al libro después que fue escrito para hacerlo más completo. Los términos experiencia espiritual y despertar espiritual, estamos hablando de dos términos diferentes. Son usados muchas veces en este libro, observándose a través de su lectura detenida que el cambio de personalidad necesario para dar lugar a la recuperación del alcoholismo se ha manifestado entre nosotros en muchas formas diferentes. Él está diciendo que la experiencia espiritual o el despertar espiritual produce un cambio de personalidad lo suficientemente bueno para recuperarnos del alcoholismo. Podemos regresar al primer paso. Si podemos vivir en el pequeño barómetro, podemos hacer cambios y vivir bajo esa línea. Nunca desarrollaremos la obsesión, nunca tomaremos el primer trago. Sin embargo, es cierto que en nuestra primera edición dio la impresión a muchos lectores de que estos cambios de personalidad o experiencias religiosas tienen que ser de una índole de súbitos y espectaculares sacudimientos. Felizmente para todos, esta conclusión es errónea. Las personas que leyeron la primera edición del libro grande estaban realmente confundidas con este párrafo. Ellos pensaron que tenía que suceder algo repentino, algo espectacular como le pasó a Bill. En los primeros 5 capítulos, varios cambios súbitos y revolucionarios se han descrito. Bill tuvo una experiencia súbita, que naturalmente lo impactó. Si eso me sucediera a mí, seguro que me impactaría tremendamente. El libro es bastante directo en cuanto a lo que a Bill le sucedió. Aunque no era nuestra intención causar esa impresión, muchos alcohólicos a pesar de esto han llegado a la conclusión de que para recuperarse tienen que adquirir una inmediata y arrolladora conciencia de Dios, seguir inmediatamente de un gran cambio de sentimientos y de actitud. Mucha gente sentía que tenían que tener la misma súbita experiencia que Bill había tenido y estaban muy confundidos acerca de esto. Entre los miles de miembros de nuestra comunidad que está siempre creciendo, tales transformaciones son frecuentes, aunque no son la regla. La mayoría de nuestras experiencias son de las que el psicólogo William James llama variedad educacional, porque se desarrollan lentamente durante un cierto periodo de tiempo. Muchos de nosotros tendremos una experiencia del tipo de variedad educacional, porque se desarrollará lentamente durante un cierto periodo de tiempo, e iremos cambiando gradualmente conforme aprendamos y lo apliquemos. Bill dice que el 10% de las personas tuvieron experiencias espirituales parecidas a la de él. El 90% de ellos tuvieron que tenerla gradualmente. Hoy creo que esto es cierto. He tenido la experiencia de trabajar con muchos alcohólicos en tratamiento. De los casi 2000 alcohólicos con los que he trabajado, solo he conocido a 5 que tuvieron una súbita experiencia espiritual. Pero he visto a miles recuperarse de la forma de variedad educacional. Se fue desarrollando lentamente durante un periodo de tiempo. Muy frecuentemente los amigos del recién llegado se dan cuenta del cambio mucho antes que él. Para mucha gente, otros les dicen, hey, lo estás haciendo bien, y nosotros decimos, no lo estoy haciendo nada bien. Otros pueden ver los cambios antes que ustedes, así me sucedió a mí. Este se da cuenta por fin de que se ha operado en él un profundo cambio en su reacción a la vida
y que este cambio difícilmente pudo haberse realizado por obra de él solo. En la variedad educacional, él cambia gradualmente, otra gente lo nota y luego de un tiempo él advierte que está atravesando por estos cambios. Lo que sucede en unos cuantos meses rara vez podría lograrse en años a base de autodisciplina. Con pocas excepciones, nuestros miembros encuentran que han descubierto un insospechado recurso interior, que pronto identifican con su propio concepto de un poder superior a ellos mismos. Finalmente, la persona cae en la cuenta de que ha encontrado una fuente interior de fortaleza y lo identifica con su concepto de un poder superior a sí mismo. Entonces, algunos la tienen súbitamente, pero muchos otros no. La mayoría la obtiene gradualmente luego de un periodo de tiempo. No hace ninguna diferencia el que en algunos sea súbitamente y en otros gradualmente. De las dos formas es efectiva. Las dos tienen el mismo resultado. Las dos producen un cambio en la personalidad lo suficientemente grande para recuperarnos de la única cosa que conseguiremos, de los pasos. Los pasos no harán otra cosa excepto traernos la experiencia espiritual o el despertar espiritual, que producirá el suficiente cambio de personalidad para recuperarnos. Por lo tanto, la una o la otra ocurrirá como resultado de los pasos. La mayoría de nosotros pensamos que esta conciencia de un poder superior al nuestro es la esencia de la experiencia espiritual. Nuestros miembros más religiosos la llaman conciencia de Dios. Queremos manifestar de la manera más enfática que cualquier alcohólico capaz de encarar honradamente sus problemas puede recuperarse, siempre que no cierre su mente a todos los conceptos espirituales. Solamente puede ser derrotado por una actitud de intolerancia o de negación beligerante. Encontramos que nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad del programa. Buena voluntad, sinceridad y una mente abierta son los elementos para la recuperación, pero estos son indispensables. Hay un principio que es una barrera para toda información, que es una refutación de cualquier argumento y que no puede fallar para mantener a un hombre en una perpetua ignorancia. El principio consiste en despreciar antes de investigar. Esto lo dijo Herbert Spencer. Basado en lo que vi en mi iglesia, yo despreciaba esto. Yo no quería que me sucediera lo que le sucedió a la tía Molly. Esto me había despojado de toda espiritualidad. Cuando estuve dispuesto a abrir mi mente un poco y escuchar lo que le había pasado a otra gente y leer lo que querían decir con experiencia espiritual, entonces y solo entonces pude empezar el camino de la recuperación. Todos los presentes hoy en día en esta sala pueden recuperarse de la enfermedad del alcoholismo, muy simplemente. Todo lo que tienen que hacer es despojarse de la ignorancia y empezar a creer y tratar de pasar por un cambio de personalidad. El Dr. Silver nos dijo que cuando estábamos sobrios, estábamos inquietos, irritables y descontentos. Esa era nuestra antigua personalidad. Como alcohólicos activos, estábamos llenos de temores, vergüenza, culpabilidad y remordimiento. Esa era nuestra antigua personalidad. A través de una experiencia espiritual vital, a través de trabajar los pasos, nuestra actitud y punto de vista hacia la vida cambiará. Por primera vez en nuestra vida estamos sobrios y no estamos inquietos, irritados y descontentos. No estamos llenos de temores, vergüenza, culpa y remordimiento. Estamos sufriendo un cambio de nuestra personalidad, que no es otra cosa que nuestra mente suficientemente recuperada de la enfermedad del alcoholismo. Bill se repite a sí mismo bastante seguido, y la mayoría de los escritores lo hacen. Pero casi a la mayoría de la gente se le enseña en los cursos de escritura en el colegio que si van a repetir algo, por amor de Dios, no utilicen las mismas palabras. La mayoría de los escritores, cuando van a repetir algo una y otra vez, buscan diferentes palabras que significan lo mismo. Ustedes lo pueden notar en este cambio de personalidad del que hemos venido hablando acerca de la experiencia espiritual. Veamos unas cuantas maneras que él utiliza para describir la palabra cambio. En la página 268, en los primeros 2 párrafos, él habla acerca de cambio de personalidad. También en el segundo párrafo nos habla de súbitos y espectaculares sacudimientos. Sacudimiento significa cambiar algo de lo que es a otra cosa.
En el tercer párrafo nos habla de varios cambios revolucionarios. Revolucionar es cambiar también. En el tercer párrafo, en la última oración, un gran cambio de sentimiento y de actitud. En el cuarto párrafo, tales transformaciones. Transformar es cambiar. A mitad del cuarto párrafo, una profunda alteración. Alterar algo es cambiarlo. Lo que Bill está haciendo es señalando que si no cambiamos, no nos vamos a recuperar. El venir a la fraternidad de AA no necesariamente va a ser cambiar su personalidad. Usted puede sentarse en una granja de pollos para siempre y esto no va a hacer que se convierta en un pollo. Tendrían que suceder ciertas alteraciones en su vida para que esto ocurra. Y para ser un alcohólico recuperado, el sentarse en una reunión de alcohólicos anónimos no nos traerá la recuperación. Yo pienso que uno de los grandes errores que cometemos es que dejamos de tomar, pero continuamos tratando de vivir de la manera que lo hicimos siempre. Esto es natural, es la única forma de vivir que conocemos. Continuamos tratando de ser artistas, mentirosos y estafadores, y haciendo las cosas que hacíamos antes. El resultado es que terminamos inquietos, irritables y descontentos, lo que nos lleva a volver a tomar. Si ustedes y yo no estamos dispuestos a cambiar, los chances son de que no nos recuperaremos de nuestra enfermedad. Este es el tema central del libro, de cómo hacer estos cambios. Y estos cambios se realizan a través de una simple solución, un conjunto de herramientas espirituales o los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. En la página 24, él nos habla acerca de la efectiva experiencia espiritual que revolucionará toda nuestra actitud. Nuevamente hablando del cambio, y en el último párrafo dice: si tu estado alcohólico es tan grave como era el nuestro, creemos que no existe ninguna solución a medias. Nosotros estábamos en una situación en que la vida se estaba volviendo imposible, y si pasábamos a la región de la que no se regresa por medio de la ayuda humana, teníamos solo dos alternativas. Una era la de llegar hasta el amargo fin, borrando la conciencia de nuestra intolerable situación lo mejor que pudiésemos, y la otra, aceptar ayuda espiritual, el paso 2. Hoy en día la gente dice: no hables mucho acerca de Dios o alejarás a los recién llegados. Pero el libro grande no habla de Dios, tampoco quiere decir que nos da dos alternativas. Podemos ser impotentes ante el alcohol, con una vida ingobernable, y continuar bebiendo y seguir viviendo con lo mejor de nuestra habilidad hasta morir por causa de la enfermedad. Esto es el paso 1. O podemos aceptar la ayuda de un poder superior a nosotros a través de un programa espiritual, y eso es el paso 2. Estas son dos cosas con las que ustedes y yo tendremos que lidiar antes de continuar. Tendremos que decidir por una cosa o la otra, y este tema lo veremos a través de todo el libro. Tenemos una de dos alternativas, no hay solución a medias: continuar viviendo hasta morir o aceptar ayuda espiritual. Nuevamente el libro nunca nos dice nada sin darnos un ejemplo. En la página 24 nos da un ejemplo de lo que nos acaba de decir. Cierto hombre de negocios, apto y con buen sentido, este hombre se llamaba Roland Hazard, durante años estuvo pasando de un sanatorio a otro y en consultas con los más conocidos psiquiatras norteamericanos. Luego se fue a Europa sometiéndose al tratamiento de un célebre médico, el psicólogo Dr. Young. Pese a que su experiencia lo había hecho escéptico, terminó el tratamiento con una confianza no habitual en él. Él no fue por un tratamiento de 28 días. Él permaneció con el Dr. Young por un año completo. Física y mentalmente su condición era excepcionalmente buena. Creía haber adquirido tal conocimiento del funcionamiento interior de su mente y de sus resortes escondidos que una recaída era algo inimaginable. A pesar de esto, al poco tiempo estaba borracho. Lo más desconcertante era que no podía explicarse satisfactoriamente su caída. Por lo tanto, regresó donde este médico y le preguntó sin rodeos ¿por qué no se recuperaba? Por encima de todo, quería recobrar el control de sí mismo. Parecía bastante racional y bien equilibrado con respecto a otros problemas,
A pesar de esto, no tenía absolutamente ningún control sobre el alcohol. ¿Por qué? Le suplicó al médico que le dijera toda la verdad, y el médico se la dijo. Era un caso desahuciado. Nunca más podría recuperar su posición en la sociedad y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si esperaba vivir largo tiempo. Esta fue la opinión de un gran médico. En aquellos tiempos, el Dr. Young era probablemente el psiquiatra más conocido en el mundo. Pero este hombre vive todavía, y es un hombre libre. No necesita de un guardaespaldas y no está internado. Puede ir a cualquier parte del mundo como cualquier hombre libre, sin que le suceda ningún desastre, siempre que conserve la buena voluntad de mantener cierta sencilla actitud. Algunos de nuestros lectores alcohólicos pensarán, quizás, que puedan pasarla sin ayuda espiritual. Permítasenos, por lo tanto, contar el resto de la conversación que nuestro amigo tuvo con el médico. El médico le dijo, «Tiene usted la mente de un alcohólico crónico. En los casos en los que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie». Nuestro amigo se sintió como si las puertas del infierno se hubiesen cerrado con estruendo tras de él. Preguntó al médico, «¿No hay ninguna excepción?». «Sí», le contestó el médico, «sí la hay. Excepciones en casos como el suyo han venido ocurriendo desde tiempos remotos, aquí y allá. De vez en cuando, los alcohólicos han tenido lo que se llama experiencias espirituales vitales. Para mí estas ocurrencias son un fenómeno. La naturaleza de estas es un tremendo desplazamiento y reordenamiento emocional. Ideas, emociones y actitudes que una vez fueron la fuerza que guió las vidas de estos hombres, repentinamente son dejadas de lado y un conjunto completo de nuevas concepciones y motivos empiezan a dominarlos. De hecho, yo he tratado de producir algunos de estos reordenamientos emocionales en usted. Con muchos individuos los métodos que he empleado han tenido éxito, pero nunca he tenido éxito con un alcohólico de su descripción. Aquí nos indica que veamos el apéndice 2 para ampliar lo que nos está tratando de decir. Ellos quieren estar seguros de que usted entiende lo que quieren decir cuando hablan de experiencia espiritual. Ahora piensen acerca de esto. Tenemos al psiquiatra más conocido del mundo. Los psiquiatras trabajan con la mente, no con la espiritualidad. Él le dijo a Roland, «Roland, yo no te puedo ayudar, pero hay personas que quizás puedan. De vez en cuando he visto a estas personas que han tenido la experiencia espiritual vital. Viejas ideas son reemplazadas por un nuevo conjunto de ideas». Le dijo, «Yo no entiendo esto. Esto es un fenómeno para mí, pero he visto que de vez en cuando sucede. Alcohólicos se han recuperado a base de ajustes espirituales para siempre. No muchos, pero algunos. Algunos fueron a la iglesia y ahí encontraron a Dios y se recuperaron a través de una experiencia espiritual vital. Roland, te sugiero que te unas a algún grupo espiritual y quizás puedas recuperarte». Roland regresó a los Estados Unidos e inmediatamente fue a los grupos Oxford. No sabemos si el Dr. Young le sugirió los grupos Oxford o no, pero sabemos que ahí es donde Roland fue. Ellos le dieron un pequeño programa de acción que él utilizó y se recuperó. Y él se lo llevó a Evie, y Evie se lo llevó a Bill, y Bill se recuperó a través de este pequeño programa de acción. En el hospital Towns, un doctor le dijo a Bill cuál era el problema. Él no sabía la solución, no sabía nada acerca de un programa de acción, pero sabía del problema del alcoholismo. Un psiquiatra al otro lado del mundo le dijo a Roland cuál era la solución, una experiencia espiritual vital. El Dr. Young no sabía cuál era el problema, no entendía la enfermedad, él no entendía la enfermedad. A pesar de no saber del programa de acción, sabía de la solución. Y Roland regresó a los Estados Unidos y se contactó con los grupos Oxford, y ellos le dieron un programa de acción. Ellos no sabían del problema o de la solución. Estas tres cosas daban vueltas en la cabeza de Bill. Bill siempre decía, «Yo no sabía nada de esto. Mi mente fue utilizada como un barco por estas tres cosas para unirse y yo recuperarme de la enfermedad». Él decía, «Uno de los principios de los grupos Oxford era llevar esto a otras personas, que la fe sin obra es fe muerta, de que si yo no trabajaba con otros podía morir.
y Bill empezó a compartir esto con otra gente. Esto implica muchas cosas. Yo he llegado a creer que Dios está cansado de ver morir a los alcohólicos. Yo he llegado a creer que Él escogió a Bill, Bob, Evie, Roland, al Dr. Silver, al Dr. Young y a los grupos Oxford para reunir estos conocimientos y que los utilizáramos. Hoy en día es demasiado perfecto para que haya sido concebido por el ser humano. Esta es la solución al problema de la enfermedad del alcoholismo. Ustedes y yo podemos ver que si podemos ser parte de la confraternidad, podemos empezar por esto ahora. Ahora vemos que si nos mantenemos en la fraternidad el tiempo suficiente, nuestra mente se empezará a ordenar y podremos empezar a trabajar este simple programa. El capítulo ¿Cuál es la solución? El grupo ayuda a los miembros a mantenerse al compartir su experiencia, fortaleza y esperanza unos con otros, y asimismo ayuda a los recién llegados. Y si podemos sacar la suficiente fortaleza de esa ayuda para mantenernos sobrios lo suficiente para que nuestras mentes se ordenen al menos la mitad, muchos podremos recuperarnos. Puede tomar semanas o meses poner nuestra cabeza en orden. Vamos a necesitar mucha ayuda y mucho soporte para mantenernos sobrios durante ese periodo. Dando nuestro soporte a los recién llegados, nosotros vamos ganando fortaleza. Hemos escuchado a hermano tras hermano decir al compartir: por la gracia de Dios no he tenido la necesidad de beber. Debido a que he trabajado los 12 pasos del programa, he tenido una experiencia espiritual y no he tenido que volver a beber. Debido a un poder superior a mí, no he sentido la necesidad de tomar. Y empezamos a creer que hay algo que funciona con esto que llaman un poder superior al poder humano. Cuando empezamos a creer, nuestra mente se abre, el desprecio desaparece y estamos dispuestos a profundizar en cuanto a esto. Conforme empezamos a investigar, encontramos que las herramientas espirituales están a nuestro alcance y que son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Conforme practicamos los 12 pasos, vemos que vamos cambiando. A través de la práctica de estos pasos, cambiamos nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el mundo de Dios. Experimentamos el suficiente cambio de personalidad para recuperarnos del alcoholismo. Cuando esto le sucede al recién llegado, se convierte en un miembro antiguo y en alguien capacitado para ayudar a otro recién llegado. Nosotros basamos la antigüedad no en el tiempo de sobriedad, sino en la calidad de la sobriedad. Tenemos gente en Alcohólicos Anónimos con más de 20 años en el programa, pero estoy seguro que no quisiera que ellos me ayudaran a mantenerme sobrio. También tenemos gente que ha tenido un cambio revolucionario en sus vidas y que solo han estado un mes sobrios, pero se les ve saludables, sus ojos están relucientes, se les ve bien y desean trabajar con otros. Los antiguos miembros de Alcohólicos Anónimos son aquellos que han trabajado los pasos y se han recuperado de la enfermedad del alcoholismo. Estamos tratando con calidad de vida, no con cantidad de sobriedad. En el principio, ellos no tienen cantidad de sobriedad. El éxito solo se puede medir con la felicidad. Cuando encontramos la manera de vivir que nos permite estar en paz, felices y libres, entonces nos habremos recuperado de nuestra enfermedad y seremos miembros antiguos, y tendremos la responsabilidad de ayudar al recién llegado a encontrar lo que nosotros hemos encontrado. Es un círculo que nunca termina. La primera generación se ha ido. Bill, Bob y los primeros 100. Nosotros hemos aceptado la responsabilidad que ellos nos dejaron para con las nuevas generaciones que están llegando. Depende de ustedes y de mí el construir esto para proveer el servicio. Si todos hacemos esto, entonces Alcohólicos Anónimos continuará aquí. Pero si perdemos el programa, no tendremos un cambio de personalidad. Si no tenemos ese cambio de personalidad, volveremos a beber, y tarde o temprano nos convertiremos en una sociedad de bebedores, en lugar de una sociedad sobria. Esto es lo que encontramos en el capítulo 2. El siguiente capítulo es más acerca del alcoholismo. Puedo ver a Bill cuando terminó el capítulo 2. Puedo ver su cabeza trabajando. Él dice:
Les he dicho por qué necesitan una experiencia espiritual vital. He tratado de hacerlo de tal manera que sus mentes lo puedan aceptar. Pero sé que todavía no les va a gustar la idea. A nadie le gusta la idea de tener que cambiar. A nadie le gusta la idea espiritual que hemos tratado acá, a través del capítulo 2. La mayoría de ellos continuarán teniendo una aversión por todo lo que se refiere a religión, Dios o espiritualidad. Lo que realmente necesito es estar seguro de que entiendan exactamente por qué tienen que tener esa experiencia espiritual vital. Y así escribió otro capítulo al que llamó Más acerca del alcoholismo. En este capítulo nos hablará de la insanidad, ese estado del cual debemos ser rescatados. Muchos de nosotros en Alcohólicos Anónimos decimos que no tuvimos problemas con la insanidad, porque nos acordamos de todas esas locuras y estupideces que hicimos cuando bebíamos. Y todas esas locuras y estupideces que hicimos cuando bebíamos no tienen nada que ver con la insanidad. Las locuras que hacíamos cuando bebíamos eran causadas por una mente sedada, por una droga llamada alcohol. El alcohol reduce las inhibiciones y su mente ha sido sedada por una droga que es depresiva. Esta disminuirá las inhibiciones y hará que hagan cosas estúpidas y locas. Es por eso que se refieren a nosotros como unos verdaderos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La mayoría de nosotros cuando estábamos sobrios actuábamos como seres humanos normales. Pero si ponemos en nuestra cabeza el suficiente licor, nos importará poco cualquier cosa y haremos cosas que normalmente no haríamos. Pero esto es causado por el alcohol en nuestra mente, no debido a la sanidad o insanidad. Sanidad se define como el completo control de la mente. Insanidad se define como la falta de ese completo control. No tiene nada que ver con locura. La locura se refiere a alguien que ha perdido la razón, que no es capaz de cuidar de sí mismo y que tiene que ser recluido para protegerlo de sí mismo y proteger a la sociedad. Los ponen en instituciones mentales. Insanidad no es locura. Yo y yo vemos esto de la insanidad como si estuviéramos viendo un pastel. Si yo tomo un pastel, lo corto en 10 pedazos y les doy un pedazo, el 10% del pastel se habrá ido, pero el 90% seguirá aquí. No estará completo. Si le doy a alguien más otro pedazo, el 20% se habrá ido, pero el 80% seguirá aquí. Si doy un tercer pedazo, el 30% se habrá ido, pero 70% continuará aquí. Uno no se vuelve loco hasta que poco más del 50% se ha ido. Insanidad no significa que todo se ha ido, sino que no está todo aquí. Nosotros tenemos diferentes grados de insanidad, dependiendo de nuestro estilo de vida, y la que estamos viendo ahora es la del alcohol. Si tu mente está menos que completa en lo referente al alcohol, significa que no podrás ver la verdad acerca del alcohol. Una mente insana cree una mentira. Todo este capítulo nos hablará de la insanidad, de la obsesión de la mente que cree una mentira justo antes de tomar el primer trago. Él utilizará ejemplos para convencernos que sin un poder superior a nosotros empezaremos a perder el control y volveremos a beber. En la página 28, la mayoría de nosotros hemos estado remisos a admitir que éramos realmente alcohólicos. A nadie le agrada pensar que es física y mentalmente diferente a sus semejantes. Por lo tanto, no es extraño que nuestras carreras de bebedores se hayan caracterizado por innumerables y vanos esfuerzos para probar que podíamos beber como otras personas. La idea de que en alguna forma, algún día, llegara a controlar su manera de beber y a disfrutar bebiendo es la gran obsesión de todo bebedor anormal. La persistencia de esta ilusión es sorprendente. Muchos la persiguen hasta las puertas de la locura o de la muerte. Llegamos a comprender que teníamos que admitir plenamente, en lo más profundo de nuestro ser, que éramos alcohólicos. Este es el primer paso hacia la recuperación. Hay que acabar con la ilusión de que somos como la demás gente o de que pronto lo seremos. Aquí nuevamente Bill utiliza diferentes palabras para decir lo mismo.
Primero, nos dice que el beber es la gran obsesión de todo bebedor anormal. La obsesión es una idea fija que se antepone a todas las otras ideas y nos hace creer en una mentira. La persistencia de esa ilusión es asombrosa. Él utiliza la palabra ilusión. Una ilusión es como cuando un mago con el movimiento de su mano nos hace creer una mentira. Nos hace creer que saca un conejo de un sombrero. La ilusión hace lo mismo que la obsesión. Más adelante nos dice que la ilusión de que somos como las demás personas o que llegaremos a serlo tiene que acabar. Si nos ilusionamos, entonces creeremos una mentira, que viene a ser lo mismo que la obsesión. Para que yo pueda tomar como un alcohólico, tengo que hacerlo en base a una mentira. No puedo hacerlo basado en una verdad. Esto es imposible. Mi mente tiene que creer una mentira para tomar el primer trago. Si voy a comprarme un trago, tengo que estar diciéndome que no me hará daño. Tengo que creer esta mentira para poder tomar ese trago. Por lo tanto, o llamemos ilusión u obsesión, tenemos que ignorar la verdad para creer la mentira y tomarnos el primer trago. Es así de simple. Bill nos va a describir la ilusión, obsesión y el estado mental que precede al primer trago, no después que lo tomamos. Muchas veces hablamos acerca de lo que sucede después de que tomamos, pero estábamos insanos antes de tomar. Tienen que estar insanos para ver algo que sabemos nos volverá a poner en la forma que conocemos. Sabemos nuestra actitud con respecto al alcohol. Veamos o no lo que es verdadero. Estemos o no estemos lúcidos. En la página 29 nos dice: no obstante todo lo que podamos decir, muchos que realmente son alcohólicos no van a creer que pertenecen a esa clase. Tratarán a base de toda clase de ilusiones y de experimentos de convencerse a sí mismos de que son la excepción de la regla, y por consiguiente que no son alcohólicos. Si cualquiera que está demostrando incapacidad para controlarse con la bebida puede dar una vuelta completa y beber como un caballero, nos descubrimos ante él. Solo Dios sabe lo que hemos hecho durante tanto tiempo para beber como otras personas. Estos son algunos de los métodos que hemos estado tratando. Beber únicamente cerveza, limitar el número de copas, nunca beber solo, nunca beber por la mañana, beber solamente en casa, nunca tener bebida en casa, nunca beber durante las horas de trabajo, beber solamente en fiestas, cambiar una clase de licor fuerte por otro, beber solamente vinos naturales, prometer renunciar al empleo si nos volvemos a emborrachar en el trabajo, hacer un viaje, no hacer un viaje, jurar para siempre, con o sin solemnidad, hacer más ejercicio físico, leer libros conducentes a la inspiración, ir a fincas de salud y sanatorios, aceptar voluntariamente ser internados en centros de tratamiento. Podríamos prolongar la lista hasta el infinito. Cada uno de nosotros hemos tratado de beber como otra gente. Solo sabemos que debe haber alguna manera de que lo podamos hacer. Esta es la obsesión. Esta es una ilusión. Esta es una mente que no puede ver la verdad acerca del alcoholismo. Primer ejemplo. Un hombre de 30 años que vivía en puras parrandas, a la mañana siguiente de una borrachera estaba muy nervioso y se calmaba con más licor. Tenía la ambición de triunfar en los negocios, pero se daba cuenta que nada lograría si seguía bebiendo una vez que empezaba. Ya no tenía absolutamente ningún control. Tomó la decisión de no probar ni una gota hasta que hubiera triunfado en los negocios y se hubiera jubilado. Hombre excepcional. Estuvo seco hasta los tuétanos durante 25 años, retirándose cuando cumplía los 55. Después de una carrera productiva y afortunada, entonces fue víctima de una creencia que tiene prácticamente todo alcohólico, que su largo periodo de sobriedad y autodisciplina le había capacitado para beber como las demás personas. Se puso las pantuflas y descorchó la botella. A los 2 meses estaba en un hospital, confuso y humillado.
Trató de regular su manera de beber durante algún tiempo, mientras que experimentaba algunos internamientos en el hospital. Entonces, reuniendo todas sus fuerzas, trató de dejar de beber totalmente, y se dio cuenta de que no podía. Estaban a su disposición todos los medios que podían conseguirse con dinero para resolver su problema. Todas las tentativas fallaron.